Estamos con el embajador de Bolivia en Argentina, el general retirado Liborio Flores. Embajador, ¿qué nos puede decir de que hace poco el Papa Francisco visitó Sudamérica y entre los países donde fue recibido estuvo su país? Muchísimas gracias. Bueno, la llegada del Papa a Latinoamérica y sobre todo a Bolivia para el pueblo boliviano ha sido muy importante por diferentes motivos. Uno, por la mirada social incluyente y progresista, que claramente lo ha expresado en Bolivia. Otro, por el reconocimiento a todos los pueblos originarios y también a la posición de la Iglesia. Él pidió perdón por haber estado la Iglesia en situaciones de acompañamiento a los conquistadores, quienes vinieron a devastar y a someter y a exterminar a los originarios que venían obviamente de situaciones de áreas de paz, de civilizaciones muy antiguas como la Tehuanacota, la incaica. Entonces fue muy noble su actitud y eso marca un antes y un después en el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Y otro tema que no ha sido menos importante ha sido que una autoridad moral mundialmente como es el Papa ha reconocido, ha identificado y ha dado su apoyo al reclamo justo que tiene Bolivia sobre una salida soberana al Océano Pacífico. Son hechos que han marcado y seguirán marcando la historia de Latinoamérica, nuestros desafíos de integración, nuestros desafíos de saber vivir en paz, complementándonos con un alto grado de solidaridad, como es la nueva visión del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo interpreta el obsequio que le hizo el presidente Evo Morales al Papa, que muchos católicos lo consideran una falta de respeto? Es por desconocimiento y por ignorancia, porque primero que el Papa estuvo muy contento al recibir un obsequio que desde luego él no conocía, que el padre Luis Espinal ha sido un jesuita que murió en una dictadura militar de García Meza, el año 80, y que él era un paladín de los derechos de los humildes. Él convivía, como más o menos lo ha hecho el Papa Francisco, en las villas. Allá no tenemos villas, pero tenemos barrios muy pobres. Entonces, él encarnó en su mentalidad, en su teología de la liberación, esa posición de que Cristo, en su momento, pregonaba la igualdad, la protección a los más débiles, esa mirada solidaria y de identificación con los más oprimidos. Entonces, el padre Luis Espinal, además de ser poeta, también era un artista escultor, y en su momento talló una figura de Cristo identificando a la ideología comunista, en el que, digamos, se identificaba también la ideología de la teología de la liberación de ese momento. Usted, como prestigioso militar y actualmente como embajador, ¿cómo analiza la justa demanda de su pueblo para obtener una salida al mar? Es muy importante que de una vez por todas todos los pueblos, los estados de Sudamérica y Latinoamérica, seamos coherentes con nuestra realidad y con nuestros desafíos. ¿Y cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es la necesidad de integrarnos cada vez más para tener un gran peso específico en todo el mundo, para hablar con una misma voz, defendiendo los derechos de nuestros pueblos. Pero no vamos a lograr
llegar a ese alto grado de integración si es que no resolvemos nuestros problemas internos entre nosotros. Tenemos muchos problemas. Uno de ellos es la no tenencia de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, por ejemplo. ¿Cómo vamos a integrarnos si es que hay dos países que no, en Sudamérica, no tienen relaciones diplomáticas, siendo por excelencia complementarios, necesitándose uno del otro? El presidente Evo Morales, con una política angular de política exterior, ha hecho que el tema del mar, el derecho que tiene Bolivia, el derecho histórico, derecho jurídico, que de una vez por todas pueda resolver su acceso, teniendo un acceso soberano al Océano Pacífico, ha puesto en la agenda mundial a través de los medios jurídicos establecidos para ello, porque después de una negación primaria de Chile y posteriormente de una dilación de este tema, de tener que negociar con Bolivia, Bolivia se ha visto obligada de acudir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Para qué? Lo que quiere Bolivia es que de buena fe Chile se siente a negociar seriamente para resolver este tema. Ahora los términos, la forma, las condiciones, eso se verá en la mesa de negociaciones. Pero lo primero que debemos hacer es sentarnos. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo a nivel internacional. No estamos tocando para nada el Tratado de 1904, no estamos tocando para nada el tema de reivindicar los 120.000 kilómetros cuadrados perdidos o los 400 kilómetros de costa que ha perdido en la conquista y en la injusta invasión chilena en 1879, que es la mal llamada Guerra del Pacífico. Recientemente hubo un fallo favorable al Perú en la Corte Interamericana de Justicia con respecto a la Guerra del Pacífico. Este fallo sirve como precedente, como jurisprudencia para el caso entre Bolivia y Chile. Las cortes internacionales están hechas para resolver las controversias entre estados. Entonces es una muestra de que esa controversia que han tenido sobre el litigio entre Perú y Chile, la Corte ha dado una respuesta positiva, haciendo de que esto deje de ser un problema y se resuelva a través de una resolución clara, de acuerdo a la mirada ecuánime de este gran tribunal de justicia, ¿no? En algunos medios en Perú se dice que su país está presionando al Perú para que se expida a favor de Bolivia en este contencioso. ¿Qué nos puede decir de la posición de su país vecino, Perú, con respecto a esta demanda? No, lo que primero Bolivia necesita es sentarse de manera amigable, seria y de buena fe con Chile. Posteriormente se verá cuáles son las implicancias, cuáles son las posibilidades. Entonces es adelantarse a este tema. Desde luego que Perú, por ser un vecino que también está muy cerca del área donde Bolivia tendría que tener su acceso soberano al mar, va a tener que participar en el futuro. La salida al mar sería por territorio chileno, porque en su momento se dijo que puede ser por territorio peruano. No, o sea, en este aspecto Perú no tiene nada que ver. Lo que estamos pidiendo el acceso soberano justamente con Chile es porque es un tema de primerísima importancia que se primero resuelva con Chile. Entonces no podemos adelantar absolutamente las modalidades ni qué es lo que se va a ver hacia el futuro, sino sobre todo primero hay que sentarse a negociar con el pueblo chileno, que también apoya a esta causa, el pueblo, y que sus gobernantes sean consecuentes también con esta mirada integradora, con esta mirada pacifista que tenemos en Sudamérica. ¿Qué significa la República Argentina para el Estado Plurinacional de Bolivia, ya que es un país fronterizo que tiene
millones de bolivianos residentes? Argentina siempre ha sido un país muy estratégico para Bolivia por muchos factores. Somos países que hemos nacido del mismo vientre, nuestros próceres de la independencia han sido comunes. También tenemos históricamente gente que ha venido en muchas generaciones desde Bolivia a buscar nuevos horizontes aquí a la Argentina, y hoy más que nunca somos países hermanos que tenemos la misma visión política, ideológica, de inclusión progresista, con con un desafío de caminar hacia la integración sudamericana. Y bueno, podemos decir que en este momento Argentina y Bolivia están pasando por el mejor momento histórico de sus relaciones internacionales. Si bien el presidente Evo Morales es catalogado como un presidente de izquierda, en este caso usted como un ex militar, ¿cómo analiza las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas? En Bolivia no hay problema institucional con nuestras Fuerzas Armadas. Normalmente la procedencia de nuestros cuadros en las Fuerzas Armadas de Bolivia son de estratos bajos, de clase media, media baja, entonces con un alto grado de conocimiento de su realidad, de sus necesidades, de la expresión mismo de su pueblo. Son altamente calificados y hoy más que nunca son parte importante del proceso de cambio. Han sido un factor fundamental para estructurar y consolidar la política del gobierno. Ahora las Fuerzas Armadas participan activamente en varios planes sociales, distribuyendo diferentes bonos para nuestros niños, en el área de la salud, en áreas económicos, de infraestructura, están construyendo caminos, aeropuertos, están totalmente integrados al desarrollo nacional como una institución fundamental del Estado. Hay un tema preocupante en la ciudad de Buenos Aires, que muchos de sus compatriotas bolivianos son víctimas del trabajo esclavo. En este caso, ¿cómo está trabajando la embajada y el consulado para defender a los connacionales? Lo que tenemos que considerar es de que existen normas muy importantes aquí en la Argentina y también a nivel internacional respecto a este tema, que debemos velar por ellos, debemos ver su cumplimiento y desde luego las autoridades de acá coordinan, nosotros coordinamos con todos ellos, hemos estado con diferentes intendentes para ver, por ejemplo, para que nuestra gente salga de esa situación de ilegalidad en el tema del trabajo negro y de que cada vez se blanquee y sea reconocido este trabajo en el área textil sobre todo. Y bueno, debemos decir que nuestra población es altamente reconocida por su trabajo, altamente valorado y con un aporte económico muy importante a la producción de vegetales, en el área de textiles, en el área de la construcción. Entonces, cada vez estamos mejorando, porque también aquí las leyes migratorias han mejorado, pero es un proceso largo en el que hay que caminar permanentemente resolviendo estos temas. Hablando de los bolivianos, ¿a qué se debe la capacidad de trabajo y la decencia en sus compatriotas? Venimos de unas culturas muy antiguas, donde valoramos muchísimo el valor de el respeto a las personas. No se olvide que son culturas milenarias, la cultura aymara, la cultura quechua, las culturas amazónicas, donde saben vivir en armonía con sus semejantes y sobre todo con la naturaleza. Entonces, esos son valores muy importantes, como por ejemplo tenemos la trilogía de la Mayuya, Majeya, Masúa, que quiere decir que no se debe mentir, no se debe ser perezoso o flojo, y mucho menos no se debe robar. Entonces son valores muy importantes que nuestra gente en su propia
genética cultural, en su propia identidad, lo tiene muy conservado y cuando llega acá mantiene esos parámetros de convivencia y desde luego son muy laboriosos con un alto grado de superación. Tenemos segundas, terceras generaciones que ya son profesionales, que están altamente reconocidos y ya arraigados acá, pero vienen de familias bolivianas que se sacrifican muchísimo por la educación de sus hijos y ahora, por ejemplo, la Embajada de Bolivia ha creado un premio a gran desempeño académico de los niños bolivianos e hijos de bolivianos que anualmente nosotros premiamos y que son muchísimos y que vamos a seguir ampliando este premio a las diferentes provincias de Argentina. Muchas